más material. Ok, habíamos hablado anteriormente que tenían los verbos auxiliares. Y verbos auxiliares son aquellos que complementan. Pueden trabajar como verbos solos o pueden trabajar como complemento de otro verbo. Los mismos se pueden utilizar para hacer preguntas. Todo depende de las circunstancias, pero estos son los únicos verbos con que se puede hacer preguntas. Usamos el to be, el do, have, que ya lo habíamos visto anteriormente. Hoy vamos a medio tocar can, could, may, might, must, shall, should, will, would. Repito, can, could, may, might, must, shall, should, will, would. Ahora, la traducción que está allí es lo más exacto, más preciso que yo pude, porque esos verbos son circunstanciales. Por ejemplo, can, yo puedo, could, yo podría, may, es como algo como yo podría nuevamente, o que yo debo hacer, pero un poco más polite, un poco más educado, más condicional. Might es el pasado de may. Must es algo que yo debo. Estoy como que debo hacerlo, porque estoy como que obligado a hacerlo. Shall es yo podré, pero es igual que can, pero es mucho más como debería, como yo debería o yo podré hacerlo. Y should es el pasado de shall y es lo mismo, yo podré, yo debería, yo debo. Will es el futuro. uh, lo puedo usar como yo voy o haré en un futuro. Okay. Y would es el pasado de will, que sería gustar, gustaría, sobre todo trabajan con like, love. Y también vamos a hablar un poquito de los pronombres posesivos, como my, yours, his, hers, ours, theirs. Definition: a word that replaces a noun and shows ownership. Es una palabra que reemplaza a un noun, demuestra o posesión de algo. Por ejemplo, tengo una foto y tal pescador es it is not yours. Quiere decir como decir el pájaro se está robando el pescado. Dice it is not. ¿Cómo lo diríamos en español sin utilizar el pronoun posesivo? Possessive pronoun. Diríamos it is not. En inglés, perdón. It is not the fish belongs to me, o the fish belongs to me. Muy largo, muy complicado, por eso existen los pronouns. Y tenemos un pronoun posesivo. It is not yours. Eso no es tuyo. Bien, el pájaro dice es mío ahora. Es para demostrar que le pertenece a él. Ahora, hay 4 tipos de pronouns. Ya nosotros hemos visto el sujeto o personal subject. Es I, you, he, she, it, we, you, they. The object person pronoun is me, you, him, her, it, us, you, them. Possessive pronouns: mine, yours, his, hers, it is, ours, yours, theirs. Possessive adjective: mine, yours, his, hers, is, our, yours, their. Ahora, la mayor diferencia entre uno y el otro es, por ejemplo, ya sabemos lo que es o cómo usar los subject personal pronouns. ¿Okay?
Ahora, los últimos dos la diferencia es, por ejemplo, mine se coloca normalmente al final de una oración o al final de una sentencia y no tiene un noun después. Y el possessive adjective, mine, siempre tiene que tener un noun después. Por ejemplo, this pen is mine. Yeah. This pen is mine. O puedo decir, this is my pen. Aquí necesito, para utilizar esto, necesito un noun aquí. Y aquí, no. Diría, este lápiz es mío, este es mi lápiz. En los dos estoy demostrando que yo poseo el lápiz, pero allí vemos cómo, en qué situación se coloca. Y para el object person pronoun, un ejemplo sería, estoy mostrando un libro, una foto. Oh, this is me. This is me. Entonces, estoy como diciendo, este soy yo. Y así sucesivamente. Vamos a ver unos ejercicios y unos ejemplos. Por ejemplo, possessive pronouns. That is her book. Estoy diciendo, ese es su libro, refiriéndome al libro de ella. Se dan cuenta que she trabaja con her. That is her book. This bicycle is mine. A pronoun indicating possession. For example, mine, yours, hers, theirs. Ahora, vamos a ver este ejemplo. Utilizando his, her. Si quiero decir, refiriéndome a él, ¿cuál es su nombre? His name is Alex. Su nombre es Alex. Her name is Emma. No utilizo she name is Emma. No. Her name is Emma. Ahora, cuando cambiamos la sentencia de singular a plural, no se cambia el noun, no se cambia el pronoun, se cambia el noun y el verbo si se necesite cambiar el verbo, Por ejemplo, her balloon is green. Balloon, 1, is green. Entonces, si tiene más de uno, her balloons, se coloca una S al balloons para identificar que es más de uno, are green. Her balloons are green. Y sería incorrecto decir hers balloons are green. Y lo mismo sucede en el caso de él. His balloon is blue. His balloons is blue. También evaluaremos de las 5W. What, when, where, why, which. When and why. Eso es. Se utiliza, ya saben, cuando queremos preguntar, pero utilizamos la fórmula que ya habíamos aprendido, pero le agregamos al principio el when o el why. Recuerda que cuando vamos a hacer una pregunta con el verbo to be o el do o el have, se coloca el auxiliar del verbo más el sujeto, más el verbo principal, más el complemento, y se cierra con signo de interrogación.
Aquí exactamente igual, pero queremos ser un poco más precisos o queremos preguntar de otra manera. En este aspecto tenemos when, cuándo, o por qué. Se utiliza por qué o cuándo. Tenemos when. Vamos, ahí están utilizando el verbo do, que pasa a ser verbo auxiliar. When do, you sería el sujeto. Get, el verbo principal. Pay es el verbo, perdón, pay es el complemento y cerramos con el signo de interrogación. Y el complemento no necesariamente tiene que estar, pero todo depende del sentido de la oración. Por ejemplo, el otro pregunta es why is she dancing? Tenemos la pregunta WH. Is, verbo to be, pasa a ser auxiliar, pasa a ser la pregunta. She, sujeto dancing, verbo principal, pero allí no tenemos un complemento, pero podríamos tenerlo. Why is she dancing merengue? Pero allí algo general, simplemente porque ella está bailando. When, cuando. Ahí tenemos algunos ejemplos. Exactamente pasa lo mismo. Tenemos la misma estructura. When is your birthday? When do the shops open? When did happen the accident? Y la última también la puedo colocar when the accident happened. Why? ¿Por qué? Se usa con el fin de obtener una explicación o una razón a una duda que formulamos. Why does she complain all the time? Why is so expensive? Why didn't you tell me? How and which. How do you cook lasagna? How does he learn English? How do you go to school? Ahora, para nombres incontables, se utiliza how much. How much money do you need? How much time until you finish? Para los nombres contables se usa how many. Y su traducción sería cuánto. How many people live in the city? How many brothers and sisters have you got? Ahora, darse cuenta que, por ejemplo, voy a hacer este ejemplo aquí. How much water do you need? How many liters of water? How many liters? Estoy contando la cantidad de agua. How many liters of water do you need? How much water do you need? How much water puede ser mucha, poca. No está contable, no es contable. Pero cuando digo how much, how many liters of water do you need? Estoy dando, se pueden contar, son contables. Por eso es la diferencia how many and how much. También lo utilizamos para decir how far, para referirse a la distancia. How far is the store? ¿Qué tan lejos queda la tienda? Or how often, por la distancia, o perdón, por la frecuencia. ¿Qué tan frecuente pasa el autobús? How often the bus pass by? Y which se traduciría cuál o cuáles. Which color do you prefer? Red or green? Which food do you like better? Y bueno, estos ejercicios. Is the vest red? No, it is not red. The vest is brown. What color is the avocado? The avocado is green. What color are the gloves? The gloves are yellow and red. What is your favorite color? My favorite color is... Thank you. Thank you y nos vemos la próxima.